Muy buenas para todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos ven a través de estas redes. En esta hora estamos acá, en este día, un día muy bendecido porque tenemos a nuestro hermano José Zarate y tenemos a nuestro hermano César García y un servidor, Edwin Alberto. Estamos acá para tratar un tema muy interesante que es carácter o emoción. Este es el tema que vamos a tratar en este día, en este ministerio cristiano ELAE, al junto del ministerio Caminando en el Espíritu. Vamos a hablar de esta palabra que Dios va a traer a nuestros corazones, así que aprovecho para extender un saludo especial a mi hermano ministro José Zarate. Amén. Para mí es un placer y siempre es un honor predicar esta palabra. Gracias por estar con nosotros, varón. Amén. Sí. Hermano César, un saludo. Dios le bendiga, mis hermanos, una vez más aquí, disfrutando de la presencia de Dios, una vez más disfrutando de la palabra de Dios. Les doy gracias a todos los que se han conectado, le damos gracias a todos los que han podido ver los videos que hemos subido a través del Ministerio ELAE. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para que el reino de los cielos se siga expandiendo. Estoy muy contento, Edwin. Aparte de mi hermano, también es mi amigo y verdaderamente Dios lo usa tremendamente. Así que yo sé que una vez más nos vamos a disfrutar todo con este tema. Amén. Amén. Adelante, varón. Sí, bueno, primero que nada quisiera empezar con un versículo de la palabra de Dios y ahí comenzar a entrar en el tema y después desarrollar. Y se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice de esta manera: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Unas palabras que no solamente nos retan, sino que verdaderamente son necesarias para esos tiempos en los que la iglesia está viviendo. No solamente en tiempo de pandemia, sino son palabras que fueron escritas en tiempos de guerra, en tiempos de persecución, en tiempos de que la iglesia corría peligro, pero aún en medio de todos los tiempos que vivamos, eso no determina quién somos nosotros, sino lo que nosotros somos es lo que ya Cristo ha formado en nosotros. Por eso es que queremos abordar el tema del carácter o emoción. No es que las emociones sean malas, sino que, porque eso es como Dios nos ha moldeado, como nos ha hecho, pero sí de una emoción a un carácter tiene que haber un proceso. De hecho, es imposible que nosotros podamos negar las emociones en nuestras vidas, porque mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad? No hay forma como una persona pueda o negar o desarraigar lo que son las emociones del ser humano. Sí, exacto. Las emociones del ser humano es parte de su naturaleza. Yo siempre he dicho, si te hacen cosquillas te vas a reír. Si te dan un martillazo en un dedo, tú vas a llorar. Sí, la emoción varía, pero se manifiestan a través de lo que sucede en el entorno de nosotros, en nuestra reacción, como nosotros nos sintamos. Pero las emociones van más dirigidas a la parte humana, definitivamente, de lo que somos nosotros humanamente como personas, como Dios nos creó. Viene en el paquete. Ahora todo tiene su lugar. Amén. Exactamente. Interesante lo que dijo César, que viene en el paquete. Ahora, el paquete ya está. Lo interesante es que cuando estamos en el mundo, tenemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y hasta nuestro estilo de vida es diferente. Pero una vez que venimos a los pies de Cristo y entendemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, entendemos que hay otra vida nueva. Hay algo más allá que simplemente vivir la vida. Wow, tremendo. Allá, como dijo él viene en el paquete. Pero el paquete no es completado si no viene con el propósito por el cual fuiste diseñado. O sea, para que eso se desarrolle en la vida de nosotros, tiene que estar obviamente Cristo en la vida de nosotros. Amén. Por eso es que ahí es donde viene el proceso, es como viene la transición del mundo al cristianismo. Podemos ver ejemplos, siempre los predicadores usan mucho a Pedro, siempre lo usamos, porque un hombre impulsivo, un hombre muy lanzado, pero detrás de todo eso hay un hombre lleno de fe, hay un hombre que fue moldeado, que de su carnalidad llegó a moldear a hacer la voluntad de Dios, pero a dejar que Dios trabajara en la vida de él. Por eso mencioné Cristo, porque por nuestras fuerzas llegamos a cierto punto donde nosotros podemos,
Pero a menos de que Cristo no sea el que forje esa madurez en nosotros, no va a haber poder humano que nos pueda hacer cambiar o transformar de pensamiento, o más bien nuestro corazón. Bueno, entonces, ¿dónde es que las emociones comienzan a causar muchos problemas en la vida del hombre? Sobre todo en lo que es la vida del cristiano. Porque son naturales, las tenemos con nosotros, ¿verdad? Pero ¿en qué punto ellas pasan ese límite y comienzan ya a ser problemáticas en la vida de una persona? Pues yo creo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, yo creo que en el momento de que cuando las emociones comienzan a dominarte y ejercen ese dominio sobre ti, entonces ahí ya la cosa es diferente. Eso es lo que pasa con el cristiano. Cuando estamos en el mundo, las emociones no dominan. Pero cuando estamos en los caminos del Señor, cuando hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas, de manera espiritual, entonces, dice la palabra, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino amor y dominio propio. Amor y dominio propio. Ya para nosotros tener... Hay una facultad que tiene una persona que conoce a Cristo y que pertenece al cuerpo de Cristo, que puede ejercer un dominio propio. ¿Pero para qué es ese dominio propio? Ese dominio propio es para que los deseos de la carne y las emociones para no controlar tomen eso. Control de ti. Entonces, es bien importante y basado al paquete. No que no estamos a la hora del paquete. Viene esa palabra, el paquete, sí, donde está todo envuelto. Las emociones vienen a causar problemas a nosotros cuando nosotros comenzamos a dejar o comenzar a usar nuestras emociones en ciertas áreas que las emociones no están supuestas a dominar o a ejercer o a operar. Y es bien importante. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí en Juan capítulo 1, para darle más forma a todo. Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a leerlo hasta el 14. Dice aquí: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y oiga lo bueno lo que dice aquí en el versículo 13. Leímos el 12, el 13. Estamos en Juan capítulo 1, 12. Ahora vamos para el 13. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Aquí las emociones no operan. Aquí ya ahora aquí es un acto de obediencia. Entonces cuando tú entras en un acto de obediencia es que comienza a forjarse el carácter de Cristo en nuestra vida. Aquí te está diciendo, ya tú no estás engendrado en la carne. Recuérdense que las emociones operan mucho en la carne. Vamos a hablar la verdad, en la parte humana de nosotros. Opera. No nada más que opera mucho ahí. No es que nada más opera ahí, porque, bueno, nosotros nos gozamos cuando estamos delante de la presencia de Dios. Eso es una emoción. Eso es parte de la emoción. Estoy con gozo, estoy alegre porque estoy delante de la presencia de Dios. Pero cuando Dios me habla, cuando Dios me está dando una responsabilidad, un compromiso, cuando Dios me está dando un mandamiento para ejecutar, yo no puedo comenzar a operar en la emoción, porque cuando analizamos lo que son las emociones, aún el mismo Dios en el libro de Proverbios le advierte al joven, cuidado con tus emociones. Y cuando comenzamos a investigar lo que son las emociones, es un sentir desenfrenado. Si es algo que tú te lanza hacia eso o hacia el vacío, por decirlo, sin mirar consecuencias ni dónde tú vas a caer ni nada, o tengo deseo de obtener esto es lo que deseo, esto es lo que quiero, y voy a hacer lo que sea para obtener esto. Desenfrenado. Wow. Desenfrenado. Tremendo. Por eso es que Dios le hace la advertencia principalmente al joven. ¿Por qué? Porque el joven camina mucho en las emociones. Sí. Ve algo, le gusta, no piensa lo de mañana, ni qué va a pasar, ni resultado, sino que simplemente piensa en el momento, en eso que sintió, que le atrajo, que le gustó, que lo sedujo. Entonces, cuando vamos a la área espiritual, que es lo que dice el Señor aquí, cuando nosotros somos engendrados, como dice aquí, por Dios, no por carne ni por hombre, sino por Dios, dando referencia a lo que es la parte espiritual. Te está diciendo, ahora ya no va a ser por emoción, sino voy a forjar un carácter en ti. Mira, bien interesante lo que él dice. Hablando del joven y así, me lleva a pensar en Pablo, cuando le habló a Timoteo. Según de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Dios, ese es otro, pero el que estoy diciendo es el que dice,
Yo sé cuál ibas a decir. El que nadie tenga en poco tu juventud. Eso pensé que ibas a decir. No, ese no. El de que tú mencionaste al principio. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Ahora, cuando César menciona el deseo desenfrenado, quiere decir que no te importa lo que va a suceder. No te importa la consecuencia. Yeah. Pero cuando Cristo viene a tu vida, dice que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Wow. Cuando la convicción viene a ti, eso te frena Wow. y rompe el desenfreno. Sí. Definitivamente. Entonces, por eso es que mucha gente dice, yo sigo pecando, pero me siento culpable. Entonces, no es solamente para los que empiezan, sino también para los que ya han caminado en el Evangelio por años, puede ser. Pero donde no se ve desarrollado la madurez. En esta semana estaba meditando en el tema y vi una televisión que se veía un poquito medio rara y vi otra y decía High Definition. Y yo me le quedé mirando y se miraba clarita. Y la otra no se le podía ver muy bien porque era un poquito... menos calidad. Sí, menos calidad. Entonces, meditando así, busqué la palabra definición. La definición es lo que se ve claro, con claridad. Lo que se ve con claridad. Lo que se revela con claridad. Entonces, ¿por qué hablar del carácter en estos tiempos? Porque de la emoción, que no es mala, de la emoción pasamos a que tu emoción sea dominada por el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo tengamos carácter. Y el carácter nos defina cómo somos y quiénes somos en el Evangelio. Nos dan una identidad en Dios. Ahí. Nos define. Porque nos ha enfrenado del desenfreno que teníamos en el mundo. Pero yo, antes de seguir con el carácter, yo quiero a ver qué ustedes piensan. ¿Ustedes creen que las emociones realmente están ocasionando muchos problemas en muchos ministros, muchos evangelistas y muchos pastores en este tiempo? Yo no diría en los ministros. Yo no diría en los pastores. Hay que hablar algo bien claro, porque ya una persona madura en Cristo está consciente de todo lo que dice y hace. Eso sí. Madura en Cristo. Sí, no, por eso mismo. No, el problema aquí, ¿por qué Dios cuando habla en Proverbios se dirige al joven? Y no se menciona en la Biblia al adulto o al anciano. Por la madurez, bueno. Por la madurez, porque la madurez trae en ti un conocimiento que te pegue el freno. Sí. Hey, ya yo pasé por ahí, ya yo me equivoqué, ya yo sé lo que es eso. Yo diría a esa pregunta, yo la tornara al pueblo, a la iglesia en general. Entonces yo te diría a ti que cuando tú no le enseñas a la gente un carácter, sino que tú le muestras, oye, del enseñamiento a mostrar. Sí. No te estoy hablando de que le enseñe una emoción, porque la emoción no se enseña, porque es algo natural que fluye. Fluye. Exacto. Estamos claros en eso. Es decir, cuando tú no le enseñas un carácter, pero le muestras, ¿entiendes?, lo que son las emociones, o le toca sus emociones, en vez de enseñarle un carácter, lo que haces es tocar las emociones. Entonces, eso es parrafal. Porque entonces tenemos una iglesia, un pueblo que corre a través de las emociones. O sea, que no entiende. Yo puedo estar en un mensaje y dar un mensaje montado en las emociones. Tocando las emociones. Dirigida a tocar las emociones. Y también, sí, pero yo puedo estar también en una emoción, porque yo puedo brincar y pero por emoción solamente, sin dirección de Dios. Sí, porque eso es lo que tú estás tocando. Eso es lo que tú quieres tocar. Y voy a tocar las emociones del pueblo. Porque para tú tocar, óyelo, es bien complejo esto. Wow. Para tú tocar las emociones, tú tienes que presentar una emoción, sí, para que la gente se identifique con eso. Pero no es que tú no sabes ni estás consciente de lo que tú estás haciendo. Tú como ministro estás consciente y sabes lo que tú estás haciendo. Wow. Pero lo que pasa es que tú estás dirigido hacia qué. Tú estás dirigiendo ese mensaje. Todo eso que tú estás haciendo está siendo dirigido a la emoción del que te está escuchando. Por eso hoy día, si tú notas, todos los mensajes tienen que tener una bulla, un grito, un salto, un esto, como algo eléctrico, ¿tú me entiendes? Como que las emociones tienen que estar a flor de piel ahí, tentativo, porque cuando yo no veo que las emociones están a flor de piel, cuando yo como miembro de una iglesia estoy sentado, no veo al predicador saltando, brincando, gritando. La cosa no está buena. Para mí, no para mí, dice la persona, un ejemplo, para mí como que, el servicio no estuvo muy bueno, tú sabes. ¿Por qué? Porque se ha perdido lo que es enseñar el carácter de Cristo.
Jesús, si lo notamos y analizamos la vida de Jesús, Jesús le enseñó a los discípulos carácter. Carácter. Esto es por aquí, usted tiene que estar consciente de lo que usted está haciendo, usted tiene que saber lo que usted está haciendo, tiene que saber. Pero de que le está haciendo un daño a la iglesia, principalmente al pueblo, que es el futuro de los ministerios, sí. Entonces sí vamos a tener un grupo de líderes en un futuro, ¿entiendes? Muchos líderes, no todos, que caminan las emociones. Zarate, quedamos claros de que esto no es por emoción, esto no es por emoción, esto es carácter y dirección del Espíritu Santo. Mira, interesante, para que no se confunda la gente y diga, no, pero es que Jesús en esos tiempos andaba con los discípulos, para ellos era más fácil, pero para nosotros es por fe y no por vista. Pero en cierta ocasión Jesús iba caminando y uno de los discípulos le empezaron a decir, Jesús, se están yendo, se están regresando. Oh, sí. Y Jesús se volteó y dijo, ¿y ustedes se quieren ir también? ¡Váyanse! Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso queda claro lo que la palabra dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiado, yo he vencido al mundo. Entonces, tú ser cristiano no te va a quitar que tú no tropieces, que tú no caigas, que tú no esto, que tú no lo... Entonces, eso va a ser parte del moldeamiento de nuestra vida. No solamente nuestras emociones, porque si nos dice que sometamos nuestras emociones, quiere decir que tenemos que tomar un carácter en el cual no es que viene una mala noticia y tú vas a reírte. No, porque tú vas a llorar. Sí. Pero no vas a reaccionar de una manera diferente a la cual tú estás supuesto a reaccionar. Porque si tú reaccionabas de una manera violenta, ahora ya no vas a reaccionar de esa manera. Ahora tal vez vas a llorar porque vas a llorar. Tal vez te vas a poner triste, vas a poner triste. Pero tú no vas a dejar el caminar. A eso se refiere el carácter. De tú no soltar esto. Sí, por eso que la palabra lo dice bien claro. Todo no es lícito. Pero no todo me conviene. Entonces ahí, cuando tú caigas ahí, en ese punto, está hablando una persona con carácter, que entiende y sabe que la voluntad de Dios rige su vida. Lo que viví en la carne, ahora lo vivo en lo que dice aquí, 1 Juan. Eso lo dijo Pablo. Yeah. Ahora lo vivo en el Espíritu. Si ya no estoy viviendo ni en la carne, y mi naturaleza carnal prácticamente la crucifiqué junto con Cristo. Wow. Sí, ahora yo estoy viviendo en el Espíritu. ¿Qué es lo que es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu y vivir en la obediencia en Dios. No es que tú te vas a salir de este cuerpo, no es que tú eres un ángel con alas. No. El vivir en el Espíritu es vivir una vida obediente a Dios, como los apóstoles. Por eso Pablo dijo, ahora vivo mi vida en el Espíritu. Ya no más en la carne. Gálatas capítulo 5 creo que o capítulo 4. Bueno, porque si vivimos en la carne todos los años que duramos antes de conocer a Cristo, ya con ese tiempo que perdimos en el mundo viviendo así para los deseos de la carne, ya está bueno con eso, varón. Ahora nos toca vivir en el Espíritu, disfrutar la gracia. Exactamente. Y eso es lo que la gracia nos trae. Eso es bien interesante, verdaderamente bien interesante y necesario entender bien claro que nosotros tenemos que forjar o dejar, no nosotros. Esto es algo que no podemos hacerlo nosotros. Sí. Corrijo, nosotros debemos de dejar que el carácter de Cristo se forje en nosotros. Mire, como dijo el varón. Este tema es las emociones y el carácter en el cristiano. Si a usted le está gustando la discusión que estamos trayendo con objetivo de edificar las vidas, pues entonces suscríbase al canal y también dele un me gusta para que así el mensaje pueda llegar a muchas más personas, ¿verdad? Amén. Mira, aquí voy a leer el texto bíblico de la cuestión del Espíritu. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aquí el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo está hablando de obediencia. Si tú lo analizas, sí. Porque dice no satisfaga los deseos de la carne. Amén. ¿Entiendes? Entonces, aquí está hablando de un acto que andar en el Espíritu, tiene que ser obediente a Dios, porque la obediencia a Dios es que no te va a dejar de tú vayas desenfrenadamente, porque hay deseos de la carne que tú tienes que satisfacer. ¿Lo sabía? El hambre. Necesidad. Yo tengo una necesidad de comer porque no he comido. ¿Tú me entiendes? Pero aquí Pablo lo que está diciendo es otras cosas. Pablo está hablando aquí en un término espiritual y es el término que estamos hablando nosotros. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu si estamos en un cuerpo de carne? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, cuando el carácter de Cristo se forja en ti, entonces tú puedes caminar en el Espíritu.
porque va a caminar en obediencia total. Sí, pues yo quiero escuchar a Zárate porque estamos hablando de carácter y todo eso, pero tienen que hablar un poquito más. Mira, eso de lo del carácter y la emoción se puede disfrazar también. Porque mira, todos podemos decir, no, yo oro, yo ayuno, yo esto, yo lo otro. Pero interesante lo que nos dice Gálatas capítulo 6, Efesios, perdón, en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El 8 se pone interesante. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y el 9 es como que le pone el punto final. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, quiere decir que la carne es el principal objetivo que es usado para nosotros desfallecer, para nosotros desmayar, para nosotros ser vencidos por el pecado o por aquello que nos... Mira, siempre hay una lucha constante. Aquí lo dicen en Gálatas capítulo 5, una lucha constante entre la carne y el espíritu. Ahora, ¿cómo llegamos a un punto de desligar lo que es esto a esto? No es que no lo quitamos, más bien lo unimos y ya, como dijo el apóstol Pablo, ya no ando por lo que yo quería hacer, sino hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque le cuesta trabajo. Porque no es algo de tu propia naturaleza, es algo que proviene de Dios. Y cuando viene de Dios, tiene que ser lo que tú dijiste, tiene que ser dirigido totalmente por Dios. Y cuando Dios nos dirige, pues entonces nosotros vemos resultados de que vemos cambios en nosotros. Es cuando la gente comienza a decir, no, mira, aquel era drogadicto, ahora ya no es. Aquel era alcohólico, ya no es así. No es por lo que ven, sino por los frutos que empieza a dar. Y los frutos revelan que en esa persona hay carácter, que en esa persona hay firmeza. Interesante lo que decía César. Hoy en día el mensaje tiene que ser positivo. Pero ¿por qué el mensaje tiene que ser positivo? Cuando vino un Juan el Bautista diciendo generación de víboras. Cuando vino un Jesucristo, se quitó la correa y dijo lo que estaban haciendo en el templo. ¿Por qué? Porque hay un celo que no puede ser vendido. Hay un carácter que tiene que ser formado que no se vende. En otras palabras, que no ceda la carne a la corrupción, al amor al dinero, a tratar de vender el evangelio, a tratar de hacer esto por dinero o X cosa, ¿me entiendes? Sí. Sí, pero la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, pero para corregir. Entonces, cuando se habla de la palabra, cuando se está enseñando la palabra, se está predicando, usted puede entrar en la modalidad de instruir, en la modalidad de exhortar, en la modalidad de corregir también. Cuando hablamos de corregir, hay que hablar muchas veces de cosas que a nosotros no nos gustan mucho, pero hay que decirlo dependiendo cómo el Espíritu quiera utilizar al vaso que está utilizando en el momento. Exactamente. Pero varón, carácter, varón. ¿Cómo definimos eso? ¿A qué me refiero con el carácter? ¿Mi personalidad es el carácter? ¿La personalidad mía? ¿O es algo diferente? Mira, el amor de Dios no cambia, ¿verdad? Estando tú afuera o estando adentro. Sí. Ahora, cuando dice la Biblia que en el libro de los Romanos que nada nos separará de este amor, ni tribulación, ni esto, ni angustia, ni nada. Amén. Entonces, quiere decir que el amor de Dios no cambia. Ahora, cuando vienen situaciones en nuestra vida, ¿qué fue lo que cambió? Entonces eso va a revelar, de modo a las consecuencias, va a revelar lo que nosotros hemos hecho. Yo mencionaba en una prédica que hice, el domingo pasado que prediqué, mencionaba que hay pruebas de Dios que te van a servir de bendición, o sea, que te van a transicionar. Y va a venir pruebas, son provocadas por ti, por tus emociones, que te van a estacionar. Varón, pero mira, aquí hay una definición. ¿Sí? Léetela. Una definición que encontré aquí, varón. Sí. La tiro. Ok. Aquí dice carácter, dice conjunto de rasgos. Oye eso, rasgos. Cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad. Oye esos rasgos, varón, cualidades, manera de pensar, manera de actuar. O sea, comportamiento. Que indica la naturaleza. Todo de pensamiento. Y la naturaleza, bro. La naturaleza. Es decir, de verdad lo que verdaderamente
somos nosotros. Ahora, una pregunta. ¿Cómo se forja el carácter de la iglesia? ¿Cómo Dios trabaja en nosotros? ¿Cómo empieza Dios a moldear ese carácter? Si yo te pregunto, ¿Dios ha moldeado el carácter en ti, Edwin? Ay, varón. ¿Lo ha moldeado? No. Me ha hecho polvo y me hizo otra vez de nuevo, varón. No, y está trabajando en mí todavía porque es un proceso, es un trabajo continuo de moldear ese carácter. Ahora, ¿cómo Dios, Zarate, cómo Dios trabaja en nuestro carácter? ¿Cómo Dios trata con nosotros referente a carácter? Somos emocionales porque somos de carne y hueso, vuelvo y repito, si me hacen cosquilla me voy a reír, si me gusta algo me voy a sentir bien, si me dicen palabras bonitas me voy a regocijar, si me critican me voy a enojar porque no me gusta. Entonces, ¿cómo Dios trabaja todo eso? Porque somos naturales, así como somos espirituales. Mira, tú dijiste algo bien importante. Tu reacción no la puedes detener. Pero cuando hablamos del dominio propio, es que ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Ahora, ¿cómo pones a trabajar eso en ti y cómo tú sabes que eso ha trabajado en ti? Cuando viene la prueba, es revelado lo que hay en ti. Es revelar. De modo a tu reacción, sí, es revelado lo que hay en ti. Entonces, a menos de que tú me dices, no, mi carro es 4x4, pero si lo metemos al fango y sale, entonces revelará está verdaderamente probado, que está Mira, dijo algo bien importante. Sí. Entonces, quiere decir que lo que dijo era verdad. No por lo que dijo, sino por los hechos. Ahora, a menos que no hubiera habido ese fango, no iba a revelar lo que había verdaderamente en él. Hubiera podido andar toda la vida en el carro y nunca usar el 4x4. Es 4x4, pero no sabemos porque nunca... Exactamente. Pasa mucha gente, mira, y yo quiero que tú nos ayudes en esto. Pasa el caso, hay muchas personas que ni siquiera... Él dijo algo fuerte que yo tengo que... Sí, ni siquiera... nunca oyeron un tema como este, nunca se sentaron y pensaron en el carácter, quizás ni se daban cuenta o no sabían que el cristiano, Dios forja el carácter del cristiano, ese es el objetivo de Dios, forjar el carácter de Él en nosotros. Aquí Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, si ya la carnalidad, la parte carnal, nuestra reacción y eso, Dios las cambia por la parte espiritual. Ahora, ¿cómo esa gente ahora oyendo, los que van a escuchar este programa, qué consejo tú le darías? ¿Cómo yo, por un ejemplo, yo te pregunto, y ahora cómo yo lo hago? Porque fíjate que yo nunca había pensado en eso. Yo, si la adoración estaba buena, me la gozaba. Pero si no me gustaba, pues yo me iba para el baño de una vez o salía para afuera a lo que pasaba eso. O si la predicación, yo veía el predicador como que no muy brincaba, lento, muy lento. Tú sabes, yo no le daba importancia. Entonces, ¿hace daño al carácter esa reacción, esa parte emocional? ¿Cómo esa gente lidia en eso? ¿Cómo le podemos dar un consejo de que la gente entienda de que, mira, tú sabes qué, esto no es más de lo que yo pensaba? Mira, se me viene a la mente y de verdad hasta siento a Dios en decir esto. Hay momentos donde viene a la vida de nosotros que las reacciones a veces quisiéramos controlarlas, mas nos destrozan. Lloramos con todo y eso, pero ya está en ti forjado algo. Ahora, y voy a ir para allá donde tú dijiste, ¿cómo le hacemos para dominar eso? Que de modo a tu reacción será tu resultado. Ahora, tu resultado es el que revela. Entonces, si tú eres una persona que fumas, que antes te fumabas una caja, pero ahora te fumas 20, y ahora 5, pero de momento otra vez vuelves a los 20, o la cerveza, o esto, o lo otro, o hay muchos vicios, pornografía, muchos vicios, amor al dinero, muchas cosas. Pero si tú ves que te atrae, pero tú ya pusiste de tu parte, pero todavía sigues cayendo, estás revelando que entonces no estás dejando que el carácter de Cristo
se ha moldeado en ti. Sí, Cuando la persona lucha mucho con su pecado y está luchando, mira, es imposible, porque le he creído a Dios y sé que Dios es real y Dios está vivo. Cuando tú le entregas de verdaderamente a Dios eso, Dios comienza a trabajar en ti. Hay maneras que te vas a dar cuenta, otras veces no te vas a dar cuenta. Y Dios va a ir quitando muchas cosas de ti. Pero en ti, tus prioridades tienen que cambiar. Si antes pasabas a la tienda mucho y eso era la tentación de tú agarrar esto, tú comienzas a evadir. Varón, pero Porque eres sabio. porque eres sabio. Entonces, esa acción viene forjando un carácter en nosotros. Exactamente. Porque te está confrontando. Porque tu estilo de vida no va acorde a lo que Dios manda. Tú quieres vivir bien, pero eso te comienza a hacer la lucha. Ahí es donde viene la lucha entre la carne y el espíritu. Dice el libro de Proverbios que el que fácilmente se enoja, hará locuras. Wow. Hay un alto porcentaje, Así es. y tú traes en el hospital, hay un alto porcentaje de gente que mata a alguien, a su esposa, a su hijo, a su vecino, a su suegra, y se le dice, ¿por qué lo mataste? Yo no lo quise hacer. No estaba endemoniado. ¿Por qué lo hiciste? No sé. Fue en un arranque de locura. Sí. Entonces, por eso mismo el apóstol Pablo le escribe la carta a Timoteo y dice que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino más bien de amor y dominio propio. La cobardía está en la que tú te dejas vencer. Te entregas. Te entregas porque te venció. Sí. Eso es, y de la Biblia no se ha escrito nada de los cobardes. ¿Por qué? Porque son los que fueron vencidos. Y no se puede escribir nada de ellos. ¿Por qué? Porque no escribieron la historia por la cual Dios los diseñó. Se dejaron Estamos vencer. hablando de una área espiritual, porque hay que aclarar eso. Exactamente. Ahorita vienen los cristianos y dicen, no, el que me habla mal a mí, yo no se la aguanto. Yo no soy cobarde, yo con No, cualquier soy guapo. cosa. No, soy guapo. Eso es mucha modalidad. No, aclaremos que estamos hablando de Oh, sí, aclaremos que nunca está de sí. más. Pero estamos hablando de algo personal. Hablando de valentía para resistir Exactamente. De resistir el pecado. Ahora, Gracias por la aclaración. Dice, No, porque yo si no, yo dice estoy pensando de cobardía. Salen, hermano, va. Ahora dice de amor y dominio propio. Amén, amén. Que entonces quiere decir que tiene que someter. Ahora, todos siempre dicen, no, que Dios te quiere alcanzar, Dios te está buscando, no, siempre nos han enseñado, de que busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Cuando ya Jesús ha estado detrás de ti. Cuando ya Jesús ha estado detrás de nosotros. Sí. Entonces, no es casualidad cuando caímos al Evangelio, sino más bien ya era propósito de Dios que llegáramos. Pero tuvo que haber una intervención en que alguien me invitó. La mayoría de los cristianos, fulano me invitó y desde entonces soy evangélico. Alguien me predicó y desde entonces soy así. ¿Por qué? Porque ese es el deber del cristiano. Sí. Que no desmaye, que no se acobarde y que predique este evangelio. predique la palabra. Por eso dice Romanos 1:16, porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, él entiende que ese poder transforma las vidas. A través, como tú dijiste, el vaso es usado a través de aquel que lo llamó a ser usado. Y ahí es que vienen palabras que no son de vana sabiduría, como dijo el apóstol Pablo, sino son palabras que tocan el corazón. Parten el corazón y lo acercan así a Dios. Alguien dijo, esto dijo hace unas semanas un hermano, hay gente que viene por dolor y no por amor. Ay. Cuando él dijo eso, yo dije, no, sí es verdad, y dijo, por eso es que fulano está así. Y yo dije, es verdad, y después dije, Dios mío, perdóname por reaccionar sin pensar. Porque ¿quién no ha venido por dolor? ¿O quién no ha venido porque ha pasado una situación? Y si alguien no viene por dolor, entonces ¿cómo va a ser restaurado el corazón de esa persona? Wow. ¿Y cómo va a ser trabajado en esa persona? Sin antes no haber sufrido un dolor, una pérdida de familia, un hijo, o esto, o X cosa. Pero el que se mantiene firme da testimonio a otros. Y de referente a ese punto, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí. Sí, y yo creo que el dolor es lo que provoca que el amor te llame, te atraiga y te traiga a los pies de Cristo. Porque Dios ve tu dolor y es tanto el amor de Dios por ti que se te acerca y te llama. Es decir, el dolor está,
pero lo que te trae en sí es el amor a Dios, porque la Biblia lo dice, de tal manera Dios amó al mundo. Edwin, ¿tú tenías algo que decir? ¿Sí iba a hacerle una pregunta al varón? Bueno, mira, a mí me gustó mucho, lo dejamos pasar rápido, pero cuando hiciste la comparación entre el carro 4x4 y Sí. eso dejó bien claro de que que realmente el proceso de la prueba es lo que revela el carácter. Exactamente. Entonces, varón, es muy bueno tener un carácter como Cristo sentado en la iglesia, porque todos nos vemos bonitos cantando y adorando, y estamos en la iglesia, todos somos cristianos y tenemos el carácter. Pero donde realmente se revela si tú tienes el carácter de Cristo o qué tanto el Señor ha ido avanzando en tu vida, es cuando vienen las pruebas, varón. Ahí es que realmente se sabe si el carácter de Cristo está formado en tu vida. Eso me gustó mucho. Y yo le he estado leyendo, leí a ver, 11:29. Me gustó mucho en Romanos ¿qué? Romanos 11:29, donde dice, o sea, que nosotros siempre decimos que los dones son irrevocables, ¿verdad? Pero, wow, yo me detuve a pensar un poco en este versículo. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Varón, el llamamiento de Dios también. Nosotros no enfocamos nada más en los dones. No, porque los dones son irrevocables, pero el llamado de Dios también es irrevocable. Cuando Dios te llama, mira, eso igual que los dones, esos son irrevocables, varón. Dios llama. Wow. Dios te llamó, te entregó algo. Y después, ¿qué tú hiciste con lo que yo te entregué? Por eso Dios te va a llamar. Es irrevocable. Si yo te llamé. Sí. Pero aparte de que te llamé, te entregué algo. Te entregué. Si yo no irrevoqué de que te llamé, no dije que no, que fue mala mía o que me equivoqué, sino eso. Mira, a mí me preocupa algo. Hay mucha juventud en la iglesia. Y me preocupa porque yo entiendo que el carácter, como dijo el hermano Zarate, es algo que se va forjando en la vida del cristiano. ¿Cómo lidiamos con el joven dentro de la iglesia? ¿Cómo el joven, cuáles son los pasos que el joven debe de tener pendiente, el joven cristiano? Porque hay muchos jóvenes de Dios que son de corazón, que son verdaderos. Yo conozco muchísimo, para la honra y gloria de Dios. El joven, cuando da el paso, el joven lo da queriendo, ¿entiendes? El joven lo da con mucha pasión, con mucha entrega. Eso caracteriza al joven en sí. Pero eso no es suficiente, porque lo que hace que nosotros permanezcamos, creo yo, es el carácter, es lo que te da firmeza. El carácter es lo que te siembra sobre la roca. Amén. ¿Entiendes? Ahora, mi última pregunta. Hemos hablado. ¿Cómo el joven puede llegar a trabajar para que su carácter sea moldeado? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y no solamente el joven en cuestión de edad, estoy hablando del joven en el término espiritual, porque puede una gente de 50 años recibir a Cristo, o 60 años, 70 años por primera vez. Es un niño, es un joven, ¿entiendes? Amén. Los pasos simples para gente que apenas recibe a Cristo, que no sabe qué hacer, que vienen pruebas, que quiere cuitear, que quiere dejarlo todo. Lo primero es que tenemos el manual de nuestra vida, que es la palabra de Dios. Ahora, para mucha gente se le hace difícil crear un hábito, porque es la realidad. Crear un hábito en alguien que tú no lo hacías, hay gente que no le gusta leer, eso se entiende. Pero para tú obtener algo, hay un esfuerzo detrás de aquello que tú quieres. Y se va a ver revelado tu deseo, si es tan grande, y así va a ser tu cambio, si es que tú pones de tu parte. Ahora, ¿tú sabes por qué? Porque estamos hablando de las emociones y entendemos que tenemos que tomar el carácter de Cristo. Ahora, el carácter de Cristo no se va a formar si no es por el oír la palabra de Dios. Entonces, ahí es que viene la fe. Comienza a trabajar en nosotros, comienza a funcionar en nosotros por el oír esta palabra. Pero no solamente el oír, sino el meditarla. Tú dijiste, escudriñar las Escrituras, porque os parece que allá es la vida eterna. Entonces, te está hablando de cosas eternas, no de cosas que van a pasar, porque las cosas pasajeras, aquí las vas a vivir, pero aquí se van a quedar. Entonces, ¿qué pasa después de que ya tú te mueres y eso? Por eso es que estamos en una lucha constante, entre lo que tú quieres hacer y en lo que tú deseas.
Aquí se unen las dos cosas. Ya quieres dejar las cosas del mundo, pero tienes deseo de eso. Quieres servirle a Dios, pero tienes deseo de cambiar. Es necesario, lo que dijo César hace un momentito, ser obediente. Cuando la Biblia te manda que este es nuestro manual, tenemos que guiarnos por lo que dice aquí. Amén. Y no solamente por lo que Dios nos habla a través de aquí, sino por lo que Dios nos habla en oración. Porque Dios va a ir trabajando en nosotros. Yo recuerdo cuando tenía deseos de conocer a Dios y oraba y así. Y por ser joven, a veces decía, no sentí nada, no soñé, no nada. No es que tú sientas, no es que los pelos se te paren, no es de que tú sientas emoción. No, es de que tú sepas que Dios está presente. Que tú creas. Que tú creas que Dios... Es un punto bien bueno. Es un puntazo, varón. Es que tú creas sí. Que Dios está contigo. Sí, sí. En que Él no te va a soltar. En que si la cosa se torna diferente y tú te sales, es que tú soltaste a Dios. No fue que Él te soltó a ti. Ahora, con todo y eso, Dios está detrás de nosotros. Y Dios permite que se graben videos como este para recordar a aquel que lo va a mirar y diga, es verdad, yo he querido dejarlo todo, o yo he estado batallando en esto, ¿cómo le hago? Número 1, la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. ¿Por qué no va a pasar? Porque tu problema va a pasar, tu proceso va a pasar, pero esta palabra es la que te ha mantenido de pie. Wow. Y es la que te va a mantener de pie. Ahora, eso y tu intimidad con Dios. No toda la gente le gusta orar 2, 3 horas y no necesitamos hacer eso. Yo he entendido que no las horas que tú le des a Dios, sino es el tiempo que verdaderamente tú le quieras dedicar. Wow, tremendo, tremendo. Porque tú te puedes meter en un closet y decir, Dios mío, ya no puedo más, he batallado con esto, ya no quiero vivir así. Oración. Y ahí comienza la lucha entre la carne y el espíritu. Lo interesante es que lo que vemos es nuestra carne, el deseo. Pero Dios está trabajando en el espíritu. Amén. Entonces eso no lo estamos viendo, entonces pensamos que nada está pasando, porque nuestros ojos están viendo la situación. Mas Dios está viendo ya la victoria tuya que te va a entregar. Si tú te mantienes persistente, así es como nosotros galardonamos a nuestros hijos. Te portas bien, vas bien en la escuela, al final del año, lo que tú me pidas te lo puedo dar. Porque hubo un proceso. Tú no viste el regalo desde antes, tú lo viste cuando tú pasaste ese proceso. Entonces, por más difícil que sea lo que estemos enfrentando, es necesario entender. No decir que esa musiquita me paró los pelos, me sentí bien. No. Es saber que lo que dice aquí, eso es lo que yo tengo que vivir. Y si se me hace difícil, tengo que oración, esta palabra, y garantizado, Edwin, que Dios a su tiempo traerá su recompensa. Wow, varón. Varón, gracias. Agradecemos a nuestro hermano José Zarate, nuestro hermano que está con nosotros este día por edificarnos de esta manera, con este tema, varón. Cero emoción, varón. Esto es el carácter de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que Dios le bendiga a todos allá. Espero que hayan disfrutado. Si quieren seguir disfrutando, pueden ver los demás temas que ya hemos tratado y no se pierdan los temas que vamos a tratar en lo adelante. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones.